Bueno, mencionamos anteriormente que íbamos a tener por ahí proyecciones que son como localizadas o focalizadas, ¿no? Como vimos en el segmento anterior, por ahí hacer funcionales localizadas lo que es L5 y S1. Bueno, que yo también les mencioné que había una proyección que evaluaba también esta región, L5 y S1, en anteroposterior, enfrente, que se conoce como proyección de Ferguson, ¿sí? La proyección de Ferguson es una proyección en anteroposterior que se solicita para evaluar patologías que sufran L5S1 y también por ahí procesos patológicos en las articulaciones sacroiliacas. ¿Sí? El paciente va a estar acostado en decúbito dorsal, se va a centrar el plano medio sagital del paciente con respecto al plano medio de la mesa, se le va a pedir al paciente que flexione sus piernas, ¿sí? Y lo que vamos a utilizar va a ser un rayo angulado a unos 30 grados, ¿sí? Cefálicos, va a incidir más o menos a la altura a la altura, digamos, de las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Tenemos al paciente acostado, obviamente desvestido, le pedimos que flexione las piernas. Esta cuestión de la apertura de piernas yo no la trabajo así. Para mí las piernas están juntas y flexionadas, semiflexionadas, brazos al costado del cuerpo. Voy a trabajar con un chasis 18 por 24, ¿sí? Apaisado. Y lo que voy a hacer es ese chasis chiquitito, voy a colocar. El borde superior del chasis va a estar a 3 traveses de dedo por encima del borde superior de la cresta ilíaca. Fíjense que acá viene la cresta ilíaca y acá estaría el borde superior, ¿sí? De manera tal que este segmento, L5, S1, me quede a la altura de la mitad del chasis, ¿sí? Una vez que centré el chasis, porque es una práctica que se hace con Buki, ¿sí? A una distancia foco-película de 1 metro, pero con un rayo angulado hacia cefálico de 30 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a angular el rayo y el rayo va a tener que pasar por el medio del E5S1. Si ustedes entran mal y el rayo lo pasan por acá, van a abrir este espacio, ¿sí? Que va a ser el E4, el E5, y no van a abrir el espacio del E5, S1. Entonces el rayo sí o sí tiene que pasar por el medio de esta articulación para abrirlo. ¿Dónde es la incidencia? La incidencia del rayo es a la altura de la espina ilíaca anterosuperior, no del borde superior del chasis, ¿sí? De las crestas ilíacas. Si yo acá tengo las crestas, a esta altura tengo las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, la incidencia del rayo es a la altura de ambas espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? El paciente va a hacer una apnea respiratoria y yo voy a utilizar la misma técnica que para un frente de columna, ¿sí? Qué sé yo, 75 kb, 300 mA y 0,16 de tiempo. Y el rayo va a estar angulado a 30 grados cefálico y va a pasar por el espacio articular de sacro 1 y L5, y el borde inferior del L5. Es una proyección con bastante dificultad para hacer por el tema de la incidencia del rayo que quede bien centrada, ¿sí? Pero se puede hacer. Hay quienes angulan 30 y hay quienes angulan 45 grados. La verdad es que entre 30 y 45 prefiero usar 45 grados porque prefiero utilizar mayor angulación para que haya mayor capacidad de abrir este espacio articular, ¿sí? Porque lo que se necesita ver es cualquier proceso patológico o inflamatorio que se dé en este espacio. Entonces yo prefiero trabajar con mayor angulación. Es una práctica difícil de hacer y sí es una práctica difícil de hacer porque hay que conocer bien los parámetros anatómicos para poder hacer bien la incidencia del rayo y poder abrir bien el espacio. Pero se puede, ¿sí? Yo la verdad es que es una práctica que me gusta muchísimo porque, bueno, mi primer jefe me hostigaba un montón a mí. Me la hacía hacer, inclusive yo tenía un chasis 18 por 24, lo más chico que había en el servicio, y él me hacía entrar al cuarto oscuro, cortar por la mitad con la guillotina la placa 18 por 24, y me hacía ese pedacito de placa meterla en el medio del chasis, o sea que me sobraba arriba, abajo y a los costados, porque era un pedacito de placa. Y ese pedacito de placa yo lo tenía que centrar acá. Y la verdad es que me empezó a salir, así que bueno, pero bueno, fue durísimo, ¿no? Pero
pude aprender a meter bien la articulación y bien la angulación en ese pedacito de placa de chiquita. Es una práctica que antes se pedía un montón. La verdad es que desde que estoy en roca no la hago mucho, pero en la plata la hacía infinidades de veces. Era frente, perfil de columna lumbar y Ferguson pedía. Así que bueno, se denomina Ferguson, ¿sí? Esta práctica. Hay que acordarse también que como lleva una angulación, depende de la angulación, van a tener que correr el chasis, ¿sí? No olvidarse de eso, por favor. Bueno, acá en esta diapo tienen, se las pusimos para que vean, ¿no? Porque el tema de la angulación tiene que ver por la curvatura que tiene la columna. Entonces, ustedes cuando hacen una RX en antero-posterior que utilizan un rayo perpendicular, bueno, fantástico, el rayo principal pasa por la mitad del cuerpo vertebral y los rayos divergentes del cono abren las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando trabajan justo con este segmento, L5-S1? Justo tiene la mayor curvatura. Por eso uno tiene que angular, ¿sí? Pasar de 0 grados a 45 cefálico. Fíjense que cuando ustedes angulan bien, lo que hacen es el rayo central pasa por la mitad del espacio articular y los divergentes les ayudan a abrir más los espacios articulares, o sea, la superficie articular inferior de del E5 y la superficie articular superior de sacro 1, ¿sí? Y acá lo que tienen es el parámetro, estos son los bordes superiores de crestas ilíacas que dijimos que estaban a la altura del borde superior del cuerpo del E5 y dónde están las espinas ilíacas anteroposteriores, ¿sí? Fíjense que las espinas ilíacas anteroposteriores más o menos corresponden a lo que es a la altura de la porción de sacro 1 en la angulación que tiene, ¿sí? Es para que ustedes elijan el parámetro con el que van a trabajar, ¿sí? Saben que si laburan con borde superior de cresta, es de ahí para abajo. Y si laburan con espinas ilíacas anterosuperiores, la incidencia o la centrada del chasis va a ser de 2 dedos hacia arriba. Bueno, después dijimos que teníamos proyecciones para la serie, o sea, serie de escoliosis, digamos, o sea, serían las proyecciones para evaluar escoliosis, ¿no? ¿Qué van a ser proyecciones que se pueden hacer en antero-posterior o en póstero-anterior? Obviamente se van a hacer con un chasis grande, cuando trabajamos con analógico, con el chasis de espino, y cuando trabajamos con digital directo, con el flat panel largo para hacer espinografía. ¿Qué es lo que yo voy a incluir dentro de la placa? Y bueno, la verdad es que para hacer una espinografía hay que incluir desde la C2, desde la cervical 2, hasta lo que es el cuerpo del sacro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay medidas que se van a trazar teniendo en cuenta los bordes superiores de las crestas ilíacas, por eso siempre tienen que estar, ¿sí? Y bueno, y el tema de las cervicales es para tener digamos, un reparo anatómico y no dudar con respecto a lo que son las dorsales. Este tipo de prácticas, o sea, la serie en antero-posterior y en póstero-anterior, se realiza para evaluar casos severos de escoliosis, severos y otros no tan severos, básicamente para evaluar la escoliosis, ¿sí? Pero vamos a hacer dos proyecciones, o sea, cuando es un caso severo de escoliosis, que ustedes pueden visualizar que el paciente tiene un hombro más arriba, una pata más larga, una pata más corta, se dan cuenta que está todo como deformado. Para hacer la serie de escoliosis van a ser dos proyecciones, dos frentes, uno en antero-posterior y uno en póstero-anterior. En cambio, cuando un paciente viene a hacerse una espinografía por escoliosis básica, nosotros ¿qué hacíamos? Frente en antero-posterior y perfil. Bueno, en este caso, esta serie de escoliosis va a ser en antero-posterior y en póstero-anterior, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir evaluar? Estas dos proyecciones, tanto en AP como en PA, es para fines comparativos, es para ver cómo se comporta la columna, ¿sí? Con las deformidades, digamos, con la severidad que tiene de las angulaciones, ¿sí? Cómo se comporta cuando está parado de frente y cómo se comporta en la vista posterior, ¿sí? Es una práctica que se utiliza con Potter Book y cuando es analógico.
La distancia foco-película va a ser de 1,50 m porque hay que abrir el haz de radiación para que nos entre lo que es desde la C2 hasta el sacro, ¿sí? Se va a realizar en una expiración y apnea, como veníamos haciendo las columnas, y lo que vamos a tratar de tener siempre incluido en la práctica es las cervicales, si se puede, y si no se pueden las cervicales, sí o sí tienen que estar las dorsales, las lumbares y las crestas ilíacas y la porción del sacro, ¿sí? Otra proyección que aparte de hacerlas, te pueden pedir comparativas, es que hagas una en bipedestación y una en decúbito, ¿sí? Si trabajas con radiología directa no habría problema. Cuando trabajas con analógica no vas a poder trabajar decúbito porque no viene un Potter Bookie gigante en la mesa para que vos pongas el chasis de 30 por 90, ¿sí? Pero bueno, la serie para escoliosis dijimos que va a ser un AP y un PA, ¿sí? Que va a ser para fines comparativos y se puede hacer una de pie y una en decúbito. Entonces vemos si la angulación, cómo se comporta la columna cuando está acostado y cómo se comporta la columna, obviamente que se comporta distinto cuando está en bipedestación porque ahí está soportando toda la carga del cuerpo, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar? Y voy a utilizar lo mismo que para una columna lumbar frente. Recuerden que si están trabajando con el analógico van a tener una pantalla gradual, así que no va a haber dificultad porque la pantalla del chasis se va a encargar de graduar la energía, ¿sí? Y hay que trabajar a 1,50 m, ¿sí? Acordarnos de eso para poder abrir bien el haz de radiación. La proyección va a ser en expiración. En esta imagen tienen al paciente que lo ven parado, ¿sí? En la práctica en bipedestación, los piecitos bien juntos, ¿sí? Las manos al costado del cuerpo. Fíjense que acá hay una regla, porque lo que va a hacer esta regla es marcar todo con números plomados, la altura, porque si este paciente viene con la cervical derecha y de repente la altura de la dorsal 4 se va hacia un lateral, los médicos tienen un parámetro de medida a qué altura se empieza a rotar determinado cuerpo vertebral, ¿sí? La incidencia del rayo va a ser a la mitad, ¿sí? O entre ambas tetillas, si quieren, dependiendo si van a tomar desde cervical hasta crestas o desde hombros hasta crestas, ¿sí? Y les recuerdo que la distancia foco-película va a ser de 1,50 m, que la expiración se hace en expiración y en apnea, ¿sí? Y que teníamos una práctica en anteroposterior, que puede ser en bipedestación, una práctica en posterior-anterior en bipedestación y que pueden tener una práctica en anteroposterior o en posterior-anterior acostado, ¿sí? Les van a pedir hacer el par. ¿Por qué hacemos el par? Porque lo que tratamos de ver es o sea, que tiene una finalidad comparativa, ver cómo se comporta la columna de pie y cómo se comporta la columna acostada. Acá tienen las proyecciones, cómo se visualizan, ven que ven desde la cervical, la dorsal, la lumbar, las crestas, ¿sí? Y ustedes pueden ver que es como que la dorsal viene todo bien hasta la dorsal 11, ya la dorsal 11 se empieza a inclinar hacia la derecha y toda la lumbar está inclinada, ¿sí? Este es el frente. Ahora, cuando nos hacemos el perfil, ¿sí? Como sería de espina, el paciente se coloca de perfil derecho o izquierdo, como ustedes quieran. Los brazos se elevan a esta altura. Yo no trabajo con los brazos acá, trabajo con los brazos estirados a la altura de los hombros, ¿sí? Saco el gonion del cuerpo vertebral y tomo desde C1 hasta sacro, ¿sí? Esta imagen es con respecto a una espinografía analógica. Todo este cuadrante que ustedes ven tiene que ver con la pantalla gradual que tiene el chasis, ¿sí? Esta pantalla gradual, estos cuadraditos, bueno, también dan la altura de cada cuerpo vertebral, o sea, es un parámetro que le sirve al médico para poder evaluar a qué altura están las rotaciones, ¿sí? Acá lo que tienen son las maniobras de bending, que por ahí las van a encontrar,
o pueden ser, también las pueden llamar funcionales, ¿sí? De columna dorso-lumbar para evaluar lo que, lo que son las escoliosis, ¿sí? Antes que todo, no me tengo que olvidar de decirles que cuando ustedes hacen un perfil de columna, ¿sí? O sea, un perfil de espinografía, digamos, que es la que hacemos de pie y que yo les decía con los brazos hacia adelante, lo que les mostré anteriormente, bueno, que hay que respetar la distancia foco-película de 1,50 m, qué sé yo, y que la incidencia del rayo puede ser a la altura de D12, bueno, o a la mitad, y que también lo hacemos en aspiración y en apnea. Lo hacemos también para evaluar, no solamente porque en la escoliosis la evaluamos sí, de frente, no entero-posterior, pero obviamente cuando hacemos el perfil también el cuerpo vertebral tiene una rotación. Entonces, te permite evaluar el grado de cifosis, ¿sí? ¿Se acuerdan la joroba? Si hay una cifosis muy prolongada, si hay una rotación o si hay una lordosis también muy exagerada. Y bueno, y cualquier obviamente proceso de espondilolisis, como se hace como en el perfil de columna lumbar, que estamos evaluando los arcos posteriores, bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y bueno, y después lo que teníamos era este tema de las funcionales o las maniobras de bending, ¿sí? Las maniobras de bending, que le llaman, que por ahí lo van a encontrar en la bibliografía, es hacer funcionales de columna dorso-lumbar. Entonces, ustedes van a tener primero el frente, como hicimos anterior, y después lo mismo, pero al paciente le vamos a pedir que haga una inclinación hacia la derecha, ¿sí? Que tire todo el cuerpo hacia la derecha hasta donde le dé. Y lo mismo con la izquierda, ¿sí? Como si en columna lumbar también hay funcionales de hiperflexión y flexión. Bueno, estas serían de frente, pero se tira todo el eje a la derecha y se tira todo el eje a la izquierda. Hay que respetar los mismos parámetros, distancia foco-película de 1,50 m, la práctica se hace en expiración y apnea, ¿sí? La imagen debe incluir desde las cervicales hasta el borde de las crestas. Obviamente tiene que estar bien centrado el plano, obviamente que acá está bien centrado, pero después como el paciente es patológico se descentra todo. La técnica que se va a utilizar es como para una lumbar frente, porque recuerden que van a tener la pantalla graduada. Esta práctica yo la hago en bipedestación, las maniobras de bending. También pueden encontrar bibliografía donde lo hacen en decúbito dorsal, pero por ahí yo no trabajo en decúbito dorsal por esta cuestión de que nunca tuve un equipo que tuviera una bandeja Potter-Boogie que me permitiera meter el chasis de espino, ¿sí? Entonces para mí siempre fueron en bipedestación. Aparte me parece que es más real porque evalúo dos cosas. La posición real, digamos, de la carga, de cómo está el paciente por la carga que sufre la columna del cuerpo y hasta dónde se puede rotar bien el paciente, ¿sí? Pero bueno, yo lo trabajo así. Así que se llama bending test, esta práctica, cuando hacemos un frente de columna dorso-lumbo-sacra, ¿sí? Con inclinación derecha y con inclinación izquierda. Bueno, y por último nos estarían quedando lo que son las proyecciones de sacro y de coxis, ¿sí? Y bueno, en proyecciones de sacro y coxis van a tener un frente de sacro, un decúbito dorsal, un frente de coxis y perfil de sacro-coxis o perfil de coxis solo o de sacro y coxis todo junto. Y lo que tenemos que evaluar también acá es la articulación sacroilíaca, porque cuando hicimos pelvis decidimos no evaluar la articulación sacroilíaca para dejarlo acá en lo que es columna, ¿sí? Pero hay proyecciones para evaluar la articulación sacroilíaca derecha y la sacroilíaca izquierda, ¿sí? Se pueden evaluar ambas juntas y después por separado.